Hoy nos acompañan Lolo Echeverría, columnista y analista político. Ana Changuín, abogada y política, fue viceministra de Gobierno de Guillermo Lasso. Y Juan Cubi, también es articulista y catedrático universitario. Fue uno de los fundadores de Alfaro Vive Carajo. Bienvenidos a Políticamente Correcto en modo electoral. Esta mañana vamos a realizar un ejercicio de comparación política. La idea es determinar qué acciones debe asumir el próximo presidente de la República, sea esta Luisa González o Daniel Noboa, para que los 17 meses que estarán en el poder no signifiquen la continuación de los problemas de gobernabilidad, gestión pública y visión política que minaron a Guillermo Lasso, obligándole a cortar su periodo. ¿Qué deben hacer entonces para que al próximo mandatario le vaya mejor? Claudia, tú tienes el primer enfoque. El gran pasivo del gobierno de Lasso fue el político, porque el bloqueo se instaló desde el inicio de la Asamblea en mayo del 2021. Lasso, con apenas 12 votos, debió enfrentar a fuerzas mucho más extremas, como el correísmo con 49 legisladores y el movimiento indígena con 27, y con quienes podrían ser sus aliados institucionales, Nebot con 18 legisladores y la ID de Javier Herbas con una bancada similar. Las cosas nunca funcionaron. Lasso rompió con el PSC por no acercarse al correísmo y sus acuerdos con Pachacutic se desvanecieron de inmediato. Incluso en junio de 2022 hubo un potente paro indígena de 18 días y unas mesas de diálogos con interminables peticiones. Luego vino el juicio político que arrinconó a Lasso, obligándolo a dictar la muerte cruzada. Luisa González o Daniel Noboa tendrán un fraccionamiento legislativo similar. El correísmo como primera minoría, seguido del movimiento Construye, fortalecido por la imagen de Villavicencio, los socialcristianos, ADN y otras fuerzas menores. Obligarán a que cualquiera de los dos, si llega a la presidencia, plantee una agenda de gobernabilidad. La única diferencia de este fraccionamiento es que el movimiento indígena se quedó sin representación, cambiando la lógica del diálogo. Carlos, inicias el debate. Gracias, Claudia, por esta primera reflexión y empezamos este análisis con Ana Changuín, ex viceministra, doctora. En su criterio, ¿cuáles fueron los principales errores políticos que pudo haber cometido Guillermo Lasso que le llevó a esta suerte de arrinconamiento en 24 meses? Carlos, buenos días, un gusto estar aquí con Juan, con querido Lolo. Bueno, creo que es una gran pregunta y siempre es muchísimo más objetivo hacer un análisis ya en retrospectiva. La situación en la cual asumió el presidente Guillermo Lasso, su periodo, su mandato, con apenas 12 asambleístas, siempre se pudo avisorar como adversa. Las necesidades del país eran múltiples, el trabajo político que se tenía que hacer de cara a iniciar una negociación importante con la Asamblea era primordial y creo que debía ser el primer punto en la agenda. Ahora la pregunta es si esto justamente ocupó el primer lugar de las preocupaciones del presidente en ese momento. La debilidad de un bloque de 12 asambleístas que luego se pudo convertir en el bloque, en el BAN, el bloque del Acuerdo Nacional. De 25. Un bloque que, como tú lo dices, era de 25, pero un día amanecía de 22, otro día eran 19, y la inestabilidad, la diversidad, la pluralidad con la que estaba integrado impidieron, por supuesto, es mi lectura, el poder establecer una hoja de ruta muchísimo más concreta y obligó al gobierno a atender coyunturas, a apagar incendios todos los días, a negociar votos, y quiero un poco desmitificar la palabra, negociar, que puede hacer un poco de bulla a quienes nos están escuchando, un poco de ruido, pero negociar votos, y lo que se tenía que hacer era, lo que hubo que hacer era conversar con los asambleístas previo a cada sesión, y eso era muy desgastante, era un proceso muy desgastante. ¿Y no era también que Lasso no tenía muy clara la misión política que tenía su gobierno? Creo que esa es una gran observación y siempre caeremos en lo mismo, y es en la gran crisis de partidos que existe en el país. Realmente las personas que votaron por el presidente Lasso conocían su ideología, conocían cuál era el pensamiento del presidente Lasso en ambiente, en política económica, conocían cuál era su visión en muchísimas temáticas que son relevantes, y esto por supuesto viene porque la gente no viene de procesos políticos y procesos políticos sólidos en los cuales sea predecible cuál va a ser el comportamiento. Y en la Asamblea no le permitieron precisamente poner en ejecución esa visión. Otro elemento también, sí, estoy de acuerdo, otro elemento también es que al haber esta debilidad en conocer cuál es el enfoque ideológico de un líder, también hace que el gobierno, su gabinete, esté integrado por distintos cuadros que no necesariamente combinan y son coherentes entre sí. Entonces ahí tenemos una primera reflexión. Y Juan Cubi, entonces
sobre la base de lo que nos ha dicho Ana, ¿qué errores no debe repetir el próximo presidente? Por ejemplo, que sí los pudimos haber visto en estos 24 meses. Gracias, Carlos. Un saludo, Ana, Lolo. A ver, yo no coincido mucho con esa visión que reduce los límites del gobierno de Lasso al manejo de la relación con la Asamblea. Creo que Lasso se encerró en una burbuja empresarial que se desconectó de la realidad social del país. Y realmente el mayor problema del gobierno de Lasso empieza o se agrava con el paro, porque demostró que no tenían la capacidad, la voluntad y la decisión de negociar con los sectores sociales. En este caso, el movimiento indígena y todos los movimientos que de alguna manera actúan en concordancia con el movimiento indígena. Pero Lasso sí negoció con los indígenas al inicio y les dio permitió que fueran presidencia de la Asamblea y que lleven el problema a la etapa institucional. Al comienzo le estaba pidiendo la CONAIE permanentemente la necesidad del diálogo y le daban largas, le daban una serie, digamos, de subterfugios que terminaron en una convocatoria, un paro. Y ese momento empieza a agravarse porque ese paro lo que derivó es que en la Asamblea, de la alianza entre el correísmo y social cristianos, prácticamente se propusieran como objetivo bajarse al gobierno. Y eso, claro, le debilita por el lado social y por el lado político formal. Entonces yo creo que el gran problema de Lasso es que no entendió la dinámica real de este país. ¿Y eso le obliga entonces en 17 meses a cualquiera de los dos presidentes a reconectarse con esas bases Creo que sociales? es fundamental que el nuevo presidente o la presidenta inicien frontalmente un diálogo serio, responsable, transparente y honesto con estos sectores sociales. Porque no olvidemos, Carlos, que gran parte de la problemática social de este país está en el campo. Claro. Esos son indicadores que han salido últimamente, la pobreza, la marginalidad, el acceso a la educación, etcétera. Son problemas que recrudecen y se acentúan en los sectores campesinos. Claro. Y quizás aún más con el fenómeno del niño, ¿no? Y además con la cuestión indígena. Claro. Que en el caso del campo, cuando se habla de sector indígena, es aún más grave esta situación. Por lo tanto, si un presidente o presidenta llega sin la decisión, la voluntad de entablar inmediatamente un diálogo serio, yo creo que va a tener problemas. Lolo, y en ese sentido, los movimientos sociales, como plantea Juan, ¿tienen la claridad de saber de qué tienen que hablar? Porque si eso se va a volver un pliego de peticiones como el que vimos en junio, también suena a secuestro. Gasolina, condonación de todas las deudas posibles, etcétera, etcétera. Sí, Carlos, buen día, Anita y Juan. A mí me parece que ahora vamos a tener una cuestión diferente. El periodo tan corto hace que desde el comienzo tenga un aire electoral y el periodo electoral funciona como un narcótico, así que los movimientos sociales van a ser muy débiles, no van a tener la fuerza que tuvieron contra Lasso. A mí me parece que hay 3 errores que cometió el presidente Lasso y que no debe cometer el presidente nuevo. Claro que es diferente el caso de Luisa González y el caso de Noboa. Claro, una cosa es Luisa y otra cosa es Noboa, sí. En el caso de Noboa creo que los errores que podría cometer, que debe evitar, mejor dicho, son primero, no pelearse con los enemigos, peor con los amigos. Segundo... O sea, Lasso se peleó con los amigos y los enemigos. Y con todos. Bueno, ok. Segundo, tener un proyecto nacional. Tener claro el objetivo, es decir, para el que no sabe a dónde va, todos los caminos son iguales. Pero Lolo, perdón que le interrumpa, a mí me parece que Lasso tenía más clara la visión nacional que cualquiera de los otros dos que están ahora finalistas. Lo que pasa es que suponíamos que tenía, porque tiene una ideología, porque parecía parte de una tradición ecuatoriana que después se mostró que no había, no implementó eso. Yeah. Bueno, y el tercer factor es tener un equipo de trabajo solvente que tenga claras las propuestas y que tenga una estrategia proporcional. Ana, ¿se puede decir entonces de lo que dice Lolo, fue un presidente muy confrontador, que no midió ese riesgo y terminó peleándose, como dice Lolo, con los amigos y los enemigos? Creo que podemos dividir la gestión del presidente Lasso en algunas etapas. Yo diría que en la primera etapa el presidente, su equipo de gobierno, intentaron hacer lo mejor posible en medio de circunstancias particulares. Y creo que ahora sería muy difícil, cuestionar por qué o cómo se tomó esa decisión, porque en ese momento habían varios factores que llevaban a que esa sea la decisión lógica o la resolución lógica por parte del gobierno. Pasado este tanto o esta primera etapa en la que yo les digo que lo podemos dividir,
como lo dije en mi primera intervención, el gobierno se tuvo que dedicar y se tuvo que concentrar en resolver problemas coyunturales. Yo ahí también discrepo un poco con Juan. Desde el inicio hubo entendimientos, por ejemplo, con el sector indígena, en el sentido de, recuerden el bloque tan fuerte y único en la historia que ha tenido Pachacuti, que esta vez en el periodo pasado en la Asamblea, la presidencia justamente estuvo bajo un acuerdo, bajo términos de un acuerdo con la presidenta que representaba en ese momento Pachacuti. Las mesas de diálogo luego de las movilizaciones creo que son una evidencia de que hubo una capacidad de diálogo diferente. Desde las mesas de diálogo, si bien ahora lo recordamos y decimos hubo un montón de acuerdos, fue un proceso muy, muy complejo. Claro, Fueron 18 días de movilizaciones, la suscripción del Acta por la Paz fue todo un parto, que lo vio la ciudadanía en televisión. Luego 218 acuerdos en los cuales organizaciones sociales con ministros se reunieron en esto, así como esta mesa, juntos a hacer política pública, y es una experiencia única Juan, en la historia del país. Pero ahí entonces habría que también plantear una agenda distinta de los movimientos sociales para esta nueva etapa de diálogo, que no se vuelva una suerte de chantaje o una imposición como se lo ha identificado a ISA, por ejemplo. A ver, el movimiento indígena tiene un proyecto histórico, que es el Estado plurinacional, y eso está demarcado en una serie de documentos y propuestas, no es que es una cosa misteriosa. Cuando plantean las negociaciones, siempre los movimientos sociales definen una agenda con una serie de puntos, pero esperan por lo menos una actitud abierta, una respuesta concreta de un gobierno, de una autoridad. Eso es fundamental. El tema de los diálogos es que al margen de que hubiera una cantidad muy extensa de temas, sí existían posibilidades de definir puntos centrales, como se hace en cualquier negociación. No es que el que va a una negociación quiere el todo. Todo el mundo acepta que tiene que ceder. Pero en el caso este es que se dio como larga, se dio una serie, digamos, de decisiones que no concretaban los resultados del diálogo, se fue prolongando hasta que un momento dado el movimiento indígena dice, señores, no podemos seguir dialogando. Y lo mismo pasó también con los trabajadores. Por ejemplo, pongámonos otro de los temas centrales, la seguridad social, que ha sido uno de los puntos conflictivos del actual gobierno, el tema de la seguridad social. Resulta que los trabajadores, los jubilados, los que somos de alguna manera dueños de la seguridad social, venimos planteando la necesidad de una reforma, de una reestructuración profunda del instituto. ¿Qué hace el gobierno de Lasso? Convoca una comisión totalmente ajena a estas lógicas y le hace una propuesta al país. Y obviamente todo el mundo dice, no señores, nosotros con eso no podemos coincidir. Tiene que entrar a negociar, a conversar, a dialogar con aquellos que tienen de alguna manera un interés directo y un conocimiento. Esos son los problemas cuando los gobiernos de alguna manera se aíslan de estas realidades sociales. Perfecto, vamos a hacer una primera pausa y volvemos luego aquí en Políticamente Correcto en modo electoral. Hacemos una primera pausa y les recordamos que Políticamente Correcto está en vivo en ecoavisa.com y en Ecoavisa Play. La app está disponible para todos los dispositivos. Regresamos enseguida con más de este debate de cómo hará el próximo presidente para que le vaya mejor que a Lasso. Seguimos en Políticamente Correcto. Lolo Echeverría, tomando un poco lo que nos decía en el bloque anterior Juan Cubi, ¿qué tipo de perfil de negociación tiene que implementar un próximo presidente para ser exitoso? Lo esencial es tener un proyecto, Carlos. Yo lo señalé ya, pero en el caso, por ejemplo, de los indígenas, ¿cómo puede ser que alguien aspire a la presidencia de la República y no tenga un proyecto para el problema indígena? Es casi un 10% de la población que vive al margen de la economía, al margen de la civilización. Ya sé que es un problema que no se puede resolver en una administración, pero un gobierno responsable, un candidato responsable debería tener un proyecto a 10 años, a 15 años, con miles de millones, pero que en el tiempo resuelva el problema. Mire, ISA nada le puede dar al sector indígena aparte de salida a su resentimiento. Los gobiernos son los que les pueden dar educación, salud, semilla, riego, etcétera. De manera que es la ausencia de proyecto ahora, el problema. Lolo, volviendo un poco al tema de la gobernabilidad en ese sentido, la asamblea anterior tenía un bloque muy poderoso de Pachacuti, que fue prácticamente el bloque que terminó significando parte del bloqueo, porque no sintonizaron nunca con Guillermo Lasso en términos ideológicos. Ahora no va a estar Pachacuti en la asamblea, va a estar un bloque como el de Construye, que tiene una visión distinta. ¿Ese hecho le vuelve, por ejemplo, a Daniel Noboa un mejor panorama de gobernabilidad que el de Lasso?
en la Asamblea? Bueno, todavía no sabemos porque la verdad es que eso se está resolviendo ahora mismo, en estos días. No vamos a tener que esperar. Mire, el correísmo está tratando de emparedar al próximo presidente. Si es que es Noboa y aparece ahí en el gobierno sin mayoría en la Asamblea, sin Consejo de Participación Ciudadana, sin Consejo de la Judicatura, tomada la Corte Nacional e incluso apuntada Contralor, es decir, ¿qué posibilidades tiene Noboa en esas condiciones? Pero, Y en el caso de Luisa González, en cambio, el problema puede ser que la agenda, el libreto que le impongan, no solamente los prófugos, sino incluso los gobiernos de izquierda populista que apoyan, cuidan, controlan. ¿Y qué va a hacer en ese caso Luisa González? ¿Va a pelearse con los prófugos? ¿Va a dividir el partido? ¿O va a ser simplemente un delegado en la presidencia? pero ¿será más fácil al correísmo sumar unos votos más y tener el control de la Asamblea? Lo que quiero decir es que no va a ser tan importante la Asamblea misma. Ah, bueno, ese sí es un dato. Es la institucionalidad la que permite la gobernabilidad, no es la Asamblea. Y en ese sentido, para luego ir con Ana, Juan, el hecho de que el sector indígena no tenga una representación en la Asamblea, ¿es peligroso este momento? No, no peligroso porque no la han tenido. Es más bien habría que analizar qué sucedió con esa representación de Pachacuti, que tampoco fue directamente de la CONAIE, del movimiento indígena. No olvidemos que ahí hubo una serie de discrepancias y desavenencias. Es más, el papel que cumplió el bloque legislativo fue penoso, ¿no? Claro. Realmente los resultados han sido muy graves. No le ha hecho muy bien al movimiento indígena. Pero ahora lo que existe, lo que es real, es esa política de la fuerza social, que no hay que deslegitimarla ni hay que desecharla. Y eso es una realidad. Entonces yo digo, bueno, ¿qué van a hacer un nuevo presidente frente a esa situación concreta? Pongamos el caso del Yasuní. O sea, gana la consulta en favor de la protección del Yasuní. Y el presidente Lasso olímpicamente dice que va a desconocer. Yo creo que una de las decisiones fundamentales del próximo gobierno es decir que va a respetar la consulta con un plazo perentorio de cumplimiento, no de años, de meses. Diga, señores, vamos a desmontar, ¿Y los recursos? vamos a... Los recursos, después podemos hablar de dónde podrían salir los recursos para cubrir eso. Pero el tema es que hay una consulta, una decisión mayoritaria del pueblo, con un aditamento, Carlos. Esa fue una consulta importante en un momento de la historia de este país, que fue bloqueada sistemáticamente por el gobierno de Correa. Es decir, Correa facilitó la destrucción del Yasuní. Bueno, 10 años después resulta que la población, la ciudadanía dijo, estábamos de acuerdo, aquí está. No se puede irrespetar esa consulta. Pero, de acuerdo, me parece que en términos democráticos y de un estadista, lo que usted dice tiene razón. Pero ¿qué pasa cuando vienen los apuros presupuestarios que los mismos sectores sociales le presionan a un gobierno para que cumpla? Primero, que no suba los subsidios, pero por otro lado, que se cumpla salud, educación, seguridad, todo. Y cuando hay un 12% menos de ingresos petroleros, al menos por esa razón. Rapidísimo. Hay gente que se ha levantado las voces de alarma de que no se puede cobrar las deudas, de que no se puede subir los tributos a los más ricos, etcétera. Ha dicho que le oía a un exministro de Finanzas decir que hay deudas que son incobrables, que eso va a tomar mucho tiempo. Le doy una salida. La CEPAL, en el informe de 2021, dijo que la evasión tributaria en este país alcanza 7.000 millones de dólares, 7% del PIB. Evasión. Eso no es deuda, eso es un acto delictivo. La plata está ahí, el que evade es porque tiene la plata y no quiere pagar. Bueno, ¿y qué? Que venga un presidente... Es de todos los sectores, ¿no? Esa evasión. No solo ricos, Juan. 5% evasión al impuesto a la renta de empresas, otro porcentaje de impuesto a la renta personal y pago del IVA. Bueno, un presidente tiene que decir, señores, vamos a crear un sistema de cobros eficiente, tiene que hacer una inversión fuertísima para desarrollo tecnológico y humano y que se impida eso. ¿En 17 meses se puede hacer eso, Juan? Con decisión, 17 meses. Yo creo que al menos sí se puede crear un sistema que empiece a operar a largo plazo. El problema, Carlos, es que nuestros políticos no tienen visión de largo plazo. Ana, ¿el tema presupuestario es un factor de gobernabilidad complicado para el próximo presidente? Debería ser una preocupación, sí.
porque en un año electoral el presupuesto será prorrogado, así que esto definitivamente va a ser una limitante para quienes quieran, para el presidente. ¿Qué significa tener un presupuesto prorrogado en época electoral para que nos entienda la audiencia, Ana? Que este año, recuerden que normalmente la proforma se la presenta a la Asamblea, hay incluso un plazo en el cual se dice que es hasta me parece que es hasta la primera semana de noviembre. Este año no va a suceder aquello, ni siquiera hay Asamblea, es decir, que el presupuesto simplemente se va a trasladar y va a continuar operando tal y como está diseñado hasta este momento, hasta que ya institucionalmente se lo pueda volver a diseñar, volver a presentar una proforma. La misma forma en la que le dieron la plata el año pasado le van a volver a dar. Se mantiene igualito el presupuesto y las asignaciones, sobre todo, Carlos. Las asignaciones y en términos coloquiales, cómo está ya repartido el pastel. Que se pueden hacer modificaciones, hay también porcentajes que dice que dice la ley, que determina el código sobre qué tanto se puede variar este presupuesto, pero quienes son entendidos en materia de diseñar política pública, asignar, saben que el diseño de un proyecto de inversión no es menor cosa. Entonces, por supuesto que debería ser una limitante. Un poco también señalando y tratando de recoger algunos de los criterios tan interesantes que han dicho acá. El gabinete. Yo sigo un poco con la expectativa de que los candidatos a la presidencia, tanto la candidata González como el candidato Noboa, presenten quiénes van a ser los que van a integrar su gabinete, porque eso sí nos daría verdaderas pistas de cuál va a ser la línea política que van a seguir, por ejemplo, en finanzas. Una cosa es decir, con muchísima objetividad, una cosa es decir quién va a liderar turismo, que es una cartera, si se quiere, un poco menos conflictiva, ¿no? Pero otra cosa es saber quién va a liderar finanzas, otra cosa es saber quién va a ser el ministro de gobierno, otra cosa es quién va a ser, por ejemplo, el secretario en materia de derechos humanos, que hay muchas deudas, sobre todo en materia de género. Otra cosa, por ejemplo, es saber cuál va a ser la línea completamente política que va a seguir el nuevo gobierno y con la cual se van a trazar todas estas metas. Yo creo que el tiempo corto de 17 meses puede ser en cierta forma, por supuesto que es una carrera de velocidad, sí, pero también va a permitir trazar objetivos, y más bien los va a obligar a trazar objetivos bastante claros. El primer día van a tener que hacer una revisión y tal vez antes de eso, en un periodo de transición que debería ya estar preparando el gobierno actual, debería estar pidiendo informes, poniendo la casa en orden, porque se tiene que entregar y con sentido de país, entregar una gestión que se pueda poner a andar desde el día 1. Aquí no hay curva de adaptación, Carlos, no hay curva. Aquí desde el día 1 los ciudadanos siguen necesitando seguridad, salud, medidas, políticas públicas que no pueden parar. Y eso vamos a hablar en el siguiente bloque, pero yo quiero trasladar una pregunta a Lolo en función de la reflexión que usted hace hace un momento. Estos 17 meses, lo hemos hablado en otros programas, pero ¿es un momento para una reforma política necesaria para un poco contrarrestar lo que usted decía, el dominio de las instituciones? A mí me parece que el periodo es muy corto y las necesidades tan perentorias que esto parecería una evasión, y una consulta es un instrumento demasiado débil para las reformas que requiere el país. Yo creo que el próximo gobierno tiene que dedicarse a 2 o 3 cosas. Tiene que afrontar de verdad el tema de la violencia y el tema del empleo. Pero ¿y qué hacemos si está secuestrado, si termina secuestrado por estos poderes topados en todas las otras instituciones? El tercer punto es la relación del gobernante con el pueblo. Eso tiene que cambiar, no puede ser como ha sido antes, tiene que cambiar. Mire, la campaña electoral no se decide por racionalidad, se decide por emociones. Y la relación de un gobernante con los ciudadanos también es emocional. El ciudadano quiere sentirse considerado partícipe, quiere conocer los problemas que va a resolver el presidente, quiere conocer los objetivos y quiere participar en las soluciones. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Luego del corte analizaremos cómo se debilitó la imagen de Guillermo Lasso y qué errores no deberá cometer el próximo presidente del Ecuador. Regresamos de enseguida con más de Políticamente Correcto Electoral. El único indicador que estaba bajo el control del gobierno de Guillermo Lasso era el buen desempeño de la administración pública. Sin embargo, hubo demasiados tropiezos que debilitaron su imagen. Veamos.
Guillermo Lasso empezó su gobierno con éxito, pues logró vacunar en menos de 100 días a 9 millones de ecuatorianos contra el coronavirus. El logro, que le levantó la popularidad al 70%, se desvaneció casi al instante por un grave desabastecimiento de medicinas en el sistema público. Hoy, 2 años después, mejorar el abastecimiento de medicinas ha sido lento y complejo. La crisis administrativa también golpeó al registro civil. Durante meses los usuarios se quejaron por los retrasos para expedir cédulas y pasaportes con extensas filas en los exteriores de las agencias, cuyos turnos se esperaban hasta 4 meses. La baja ejecución presupuestaria ha estado en el foco de la crítica pública. Por ejemplo, en el primer semestre de 2023 el Ministerio del Interior ejecutó apenas el 8,8% de su presupuesto en plena ola de inseguridad. La agenda petrolera tampoco caminó. Lasso no pudo cumplir su promesa de duplicar la producción de hidrocarburos y más bien, esta ha caído por debajo de los 480,000 barriles diarios. Finalmente, están las recientes críticas al trabajo del INEC en la elaboración del censo, por la demora y la viabilidad de los resultados. Bajo este contexto, tanto Luisa González como Daniel Noboa tendrán que mejorar el desempeño del sector público para evitar las críticas similares. Carlos, continúas. Bien, gracias Claudia. Juan, me parece súper interesante atar este tema de la administración pública con la reflexión que nos dejó Lolo en el bloque anterior. Es decir, cuando un presidente tiene una empatía, un clic con la gente, ¿mejora la administración pública? Bueno, esa es la parte emocional, es decir, el carisma que se llama Pero de un presidente. mejora la administración pública. Ayuda, pero la administración pública es más compleja, Carlos. Estaba viendo ahorita el segmento que nos presentaron, el tema de la salud. Y yo creo que ahí es importante hablar de este concepto de modelo. Un gobierno tiene que tener un modelo de lo que va a ser la administración pública. No es lo mismo hacer un sistema de salud basado en la construcción de hospitales y en la provisión de medicamentos de insumo que hacer un sistema de salud basado en la prevención. Claro. Entonces, eso es distinto. Por eso es que fracasan. Si viene un gobierno y dice, señores, vamos a inundar este país de promotores, de educadores, porque es la política, la atención primaria, la prevención es lo fundamental, no tiene que estar peleando por la falta de medicamentos, porque es un modelo distinto que no fundamenta el programa de salud en la provisión de medicamentos que siempre son un escollo, solo para señalar una diferencia. Entonces, claro, en la visión del presidente Lasso seguramente estaba esto, ¿sí? Igual que el tema de la seguridad, que podríamos hablarlo luego. Eso vamos a hablar luego. Pero Juan, Juan, son visiones diferentes y particulares. Usted en el corte decía que Lasso cayó en una desconexión con la gente. No cayó. O sea, o la tuvo. La tuvo siempre. ¿Eso se manifiesta en la gestión de la administración pública? Sí, porque no se puede manejar un Estado como una empresa privada. No se puede. Los Estados tienen otras lógicas, donde hay otros elementos, lo que la gente percibe, el ánimo de la gente, la cultura, la forma de relacionarse, la informalidad en la que se relacionan las comunidades. Todo eso tiene que ver en un país. Eso no opera en una empresa. ¿Era previsible que la administración pública tuviera estos altibajos, Lolo, como se vieron en este gobierno? ¿Qué entender ahí? Era absolutamente previsible en la medida en que no tenía ni partido político. Es decir, la ausencia de un partido político le priva de equipo, le priva de objetivos, le priva de posibilidades de cumplir las promesas que hace. Y esto afecta a todos los candidatos, porque si no hay un objetivo, entonces, ¿qué le transmite al ciudadano? Un presidente tiene comunicación con los ciudadanos cuando le da la meta hacia dónde van, cuando le muestra la verdad de la situación, cuando le hace partícipe, cómplice de la gestión. Y le hace más fáciles las cosas, por ejemplo, sacar una cédula, un pasaporte. Por supuesto, bueno, una de las cosas fundamentales es que esto sea auténtico, es decir, que el presidente y los más altos funcionarios sientan, crean, tengan esa empatía con la gente y sufran las debilidades que tiene en su vida privada la gente. ¿Cuánta gente comprometida con un gobierno necesita un presidente para llevar adelante una buena administración pública? Bueno, ese es el liderazgo. El liderazgo no es ni paternalismo ni autoritarismo. El liderazgo es simplemente invitar a la gente hacia un objetivo, ofrecerle un futuro, darle alegría de vivir, aunque tenga problemas. Mira, esto es lo más viejo del mundo.
los romanos decían panem et circenses, pan y circo, es decir, tener la alimentación, tener lo básico de la vida y tener entretenimiento, alegría. Ese era el truco de la supervivencia del Imperio Romano. Y ahora, 2000 años después, no sabemos cómo relacionar a los líderes con los ciudadanos. Ana, ¿y es verdad, como mucha gente dijo, que hubo mucho boicot en el servicio público hacia el presidente Lasso? Es decir, que muchas de las decisiones que se tomaban no se ejecutaban porque no había un equipo, más que una falta de equipo, había quizás gente que juegue en contra del gobierno. Bueno, no podría afirmar eso. Lo que sí podría afirmar es que es evidente que nuestro país, así como la mayoría de países latinoamericanos, están sumidos en una crisis de confianza, Carlos. Y crisis de confianza que viene por distintos factores. Y esto no es un concepto mío, es un concepto que se desarrolla a nivel mundial. Hay informes del Banco Interamericano del Desarrollo que se actualiza anualmente y en los cuales hay una cifra durísima para Ecuador, en la cual dicen que solo 1 de cada 10 personas confían que los demás van a hacer lo correcto. Y esto lo podemos trasladar y puede ser el encuadre para los funcionarios públicos, para los usuarios, para las personas que recibimos servicios. La confianza pública es el pegamento, es la legitimidad que necesita el gobierno, los políticos para poder llevar obra pública, porque si bien ellos planifican algo, exponen algo, la gente no les cree y la gente dice otra vez, bueno, inventó esto, bueno, vamos a ver si cumple. No, si la gente confía en los gobernantes, confía en los políticos, la gente va a apoyar los procesos, pero esa confianza no es gratis y esa confianza se gana con eficiencia, con participación, con transparencia. Al próximo presidente se le va a hacer complicado manejar la administración pública con eficiencia y buenos resultados como la gente demandaría ahorita, por el hecho de ser un nuevo presidente. Bueno, yo aspiro que empiece con pie derecho el nuevo presidente, pero también creo que no deben tomar a la ligera la recuperación de la confianza pública, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Recordemos que la Asamblea, si bien es un periodo corto y muchas personas, inclusive se ha analizado que es un periodo tan corto que inclusive no generaría mayor desgaste, yo siento un poco de desconfianza en ese sentido. Yo creo que ellos tienen el mayor reto de los asambleístas y el mayor reto del presidente de la República, de toda la función legislativa, de toda la función ejecutiva, es recuperar esa confianza para ganar legitimidad en las decisiones que tomen. La gente está decepcionada. Los ciudadanos en este momento merecen un cambio. Hay necesidades apremiantes hoy y ahora que deben ser atendidas en el país. El tema de la planificación para las afectaciones por el fenómeno del Niño, vamos a ver. Aspiro que eso esté bien hecho. Se habla de casi de 2 millones de personas que podrían resultar afectadas. Veamos, todavía ya empezaron las lluvias. Entonces, son algunos pincelazos de ideas sobre cómo debe plantearse el nuevo gobierno. Juan, ¿usted siente que si Noboa es presidente tendrá una forma de administrar el Estado diferente a la de Luisa, y en ese sentido usted siente que uno u otro tiene mayor ventaja o los dos van a ir a chocarse con una cosa impredecible? A ver, yo tengo un pálpito negativo, tal vez no comparte el optimismo de Ana. A mí me parece que ambos candidatos están pensando en el próximo gobierno como una plataforma para el 2025, lamentablemente. No son conscientes de que es un periodo de transición. ¿Y transición qué implica? Tratar de resolver problemas que son urgentes y también sentar las bases para una futura gobernabilidad. Y me parece que al pensar únicamente en la plataforma para las elecciones del 2025 van a ser un gobierno más bien de corte clientelar. Es decir, tratar de hacer obras, generar iniciativas de relumbrón para captar adhesiones que le permitan llegar al 2025 con fuerza. Lamentablemente cualquiera de los dos. Me parece que ambos están en esa línea, ¿sí? Y eso es gravísimo porque en esas condiciones va a ser muy difícil que hagan lo mínimo posible. Yo no pido un plan de gobierno, yo creo que ustedes coinciden que para 17 meses un plan de gobierno, que es una estrategia de mediano y largo plazo, no se puede ejecutar, pero sí se pueden tomar decisiones puntuales, concretas, que pueden ayudar a sacar al país de esta situación. Veamos el tema de la inseguridad, que según veo en las encuestas es la primera preocupación de los ecuatorianos. ¿Qué puede hacer en año y medio un gobierno? Bueno, al menos que recuperen el control de las cárceles. Si se propone, y que no siga subiendo el número de muertes. Por eso, si se propone recuperar el control de las cárceles, que para eso hay formas, ¿sí? Y desactivar lo que implica este paragobierno que tenemos en el Ecuador, ya podría empezar a pensar en una estrategia de mediano plazo. Pero al menos eso, que se proponga algo así. Pero yo no veo que nos digan, hablan de qué sé yo, de una serie de estrategias, pero muy generales. Lolo,
¿Puede ser populista el próximo presidente en cuanto al manejo de recursos con la escasez que ya se está notando? O sea, incluso va a tener plata para eso. Bueno, según lo que entendamos por populismo. Es O decir, sea, el clientelismo que dice... Esto se entiende el gasto desaforado, cosa que no es posible porque no hay que gastar. Es decir, se puede gastar cuando se hereda una situación económica interesante, Este como gobierno el no va a caso tener del eso. correísmo. Ahora no hay eso. Entonces, nadie puede ser populista en estas circunstancias. Tiene que ser responsable y dedicarse a resolver 2 o 3 problemas, pero bien resueltos, y en estos términos que señalo, con participación de los ciudadanos. Un proyecto, por ejemplo, para resolver el tema de la violencia, tiene que ser un proyecto que crea la gente. Claro. Pues si la gente no tiene confianza en la solución, no se va a resolver. Y tiene que tener entonces todos los aspectos, es decir, técnicos, el control de fronteras, de puertos, de carreteras. Si se muestra una cosa incompleta, se hace conocer a los ciudadanos, se comparte con los líderes sociales, etcétera, entonces la gente va a confiar, eso puede resultar. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. La lucha contra el narcotráfico debe ser la prioridad del próximo gobierno, pero no será una tarea fácil. Luego del corte, regresamos con más del análisis en Políticamente Correcto en modo electoral. Ecuador se ha convertido luego de Colombia, México y Paraguay en uno de los 4 países con mayor expansión del crimen organizado en el continente, según los últimos reportes internacionales. Esta es sin duda la prueba más dura para un país cuyo gobierno se consumió dentro de una guerra con muy pocos indicadores positivos. Se destaca que la fuerza pública se haya incautado de 500 toneladas de droga en 2 años, pero en este mismo periodo se reportan unas 10.000 muertes violentas y 13 masacres carcelarias con más de 500 reos muertos. El gobierno de Lasso ha estado marcado por 18 estados de excepción y la Asamblea dio paso a 3 leyes en materia de seguridad. Asimismo, el equipamiento esencial para la policía como chalecos y municiones ha tardado en llegar. El próximo presidente heredará unas Fuerzas Armadas con mejores equipos, pero en lo que sí deberá trabajar es en un consenso nacional para enfrentar este problema, algo que Lasso no consiguió. Carlos, sigues con el debate. Gracias. Ana Changuín, ¿le faltó a Lasso más pedagogía para explicarnos el problema de la inseguridad? Yo creo que faltó concentración en los temas verdaderamente importantes del país. Repito, la coyuntura y los problemas que surgían todos los días, la memoria es frágil, pero cuando se dio la muerte cruzada el 17 de mayo, estábamos a puertas de un juicio político y de la votación en la Asamblea. También ver este acontecimiento como una crisis política total. Yo no creo que la figura de la muerte cruzada, si bien es la facultad del presidente de la República, no creo que se libra de que la analicemos como un fracaso político total, en general y de todos, Carlos, de todos. Yo he sido muy crítica con esa figura porque soy una demócrata y me siento completamente incompleta si no hay un parlamento en un país. Esto es una democracia en pausa, es un Estado de Derecho en pausa. Así que ver el acontecimiento de la muerte cruzada y que lo seguiremos analizando en adelante porque es una figura extrema como un suceso que demuestra el fracaso de toda una situación política y la falta de entendimientos y de acuerdos por los grandes objetivos nacionales. Pero no hubo un acuerdo, un objetivo nacional por la seguridad y eso creo que sí podía haberse manejado mejor o al menos sentado las bases para que todo el mundo se alinee a eso. Creo que hubo circunstancias desbordantes que ahora no pueden repetirse. La situación en la que estamos, la violencia política con la cual tuvimos que enfrentar también la campaña electoral. Ahora mismo está sucediendo la campaña. Ojalá que esto no tenga igual acontecimientos o focos de violencia porque esto merma la democracia, merma la credibilidad que tenemos los ciudadanos, merma la facultad que tienen o la alegría que tienen las familias de acudir en una fiesta democrática a votar justamente por un cambio, sea cual sea el cambio. Las elecciones deben emocionarnos a los ecuatorianos porque es un cambio, es el ejercicio supremo de la democracia y es justamente lo que hoy está empañado. Juan, ¿por qué a los políticos no les importó la agenda de seguridad en estos 24 meses? No solo es un problema del gobierno, es un problema del resto de fuerzas políticas que no les importó eso. Carlos, hay algo más complejo.
y más grave. Y es la absoluta irracionalidad de las élites, no de los partidos y los políticos, Solamente, de las élites. claro. Y no de las élites ecuatorianas, las élites a nivel global, frente al problema del narcotráfico, de la violencia y del cambio climático. Lo acaba de decir el director de las Naciones Unidas, de Gutiérrez, ¿no? Dice, hay unos grupos empresariales gigantescos que bloquean permanentemente cualquier acción para favorecer la lucha contra el cambio climático. Bueno, en este país, Carlos, hace 50 años empezó el fenómeno del narcotráfico. ¿Qué se hizo durante estas décadas? Mirar hacia otro lado, todo el mundo quería beneficiarse de esa actividad ilícita, Así es. eran formas escurridizas, digamos, de que el dinero llegara a ciertos sectores. Bueno, ahora Hasta que tenemos estalló. un problema gravísimo, que es una consecuencia inevitable, porque eso ha pasado en otro lado. Tenemos el espejo de Colombia y de México. ¿Qué es lo que estamos planteando ahora? Ese es el gran problema. ¿Qué vamos a hacer con ese problema gordo, grande, difícil? Claro. ¿Sí? Entonces, a mí me preocupa que aparecen estas visiones absolutamente de contraviolencia. Es decir, frente a la violencia criminal, violencia del Estado. Armarse, equiparse, eso no va a resolver el problema. Pero lo contiene. Pero eso es como hacer de la necesidad virtud, Carlos. Es decir, como ya tenemos un problema que se nos dio de las manos, entonces la peor de las opciones, que es la violencia, resulta ser el paradigma Yo lo para entiendo, Juan, combatirlo. pero yo digo, bueno, mientras trabajamos en lo que es importante y es urgente. Es que no hay cómo desechar lo otro. No, al contrario. Obviamente, Al hay que no contrario, se pero puede 17 dejar, meses. no se puede dejar eso a la, pero tendría que haber un gobierno que diga, a ver, ¿qué puede hacer para sentar un proceso, una estrategia de mediano plazo en el tema de la seguridad? Pero no hablar de objetivos demagógicos. Sí se podría, yo por eso digo, a ver, van a recuperar el control sobre las cárceles, que lo diga el presidente. Sí, en un año el Estado, no el gobierno, el Estado tiene que recuperar esa potestad. Primer paso, bueno, eso ya permitiría que las demás aristas de esta estrategia se pongan en... Si no, ¿cómo van a hacer? A ver, yo pregunto, ¿cómo se puede hacer una estrategia para combatir el crimen organizado si hay un gobierno paralelo que está manejando las cárceles? Y para eso se necesita un pacto nacional y que lo lidere el próximo presidente. Es decir, que nos haga entender a todos que ese es el gran enemigo, como dice Juan. Sin duda alguna. Es imposible resolver un tema de esta envergadura sin un consenso nacional. Y creo que nadie puede quedar fuera de esto y nadie quedaría fuera porque sería rechazado por la población el que no quisiera participar. ¿Por qué no se pudo haber hecho ese consenso en estos 24 meses? Porque ha habido dudas. La verdad es que, mire, seamos claros, el problema del narcotráfico existe en Europa, en Estados Unidos, pero allá es marginal, están al margen de la estructura, de la institucionalidad. El problema de Latinoamérica es que el narcotráfico, los carteles han permeado las instituciones. Claro. Ahí es cuando se hace casi insoluble el problema. Claro. Y ahí es cuando se plantean soluciones falsas. ¿Cuáles son las soluciones que en Latinoamérica se han planteado? Lo de López Obrador, abrazos, no balazos. Lo de Bukele, al contrario, balazos y no abrazos. Bueno, ya se sabe que no son las soluciones, entonces lo que tenemos que hacer es hacer una conciencia nacional del problema, unirnos en torno a un proyecto. ¿Y ese consenso cómo se logra cuando hay fuerzas políticas que están penetradas por el crimen organizado? Y esa, por ejemplo, fue la bandera de campaña de Fernando Villavicencio que le costó la vida a Lolo. Sí, es cierto, por eso digo que se hace casi imposible resolver cuando llega a estas instancias en que ya está permeada las fuerzas públicas, los gobiernos, la política, las organizaciones sociales, etc. Entonces, ese es el liderazgo de un gobierno que proponga un proyecto para combatir esto y tenga fundamentalmente el apoyo de la gente. Pero uno de los problemas más graves ahorita en este momento es que la gente no puede ni siquiera trabajar. Claro. Porque con esto de que le cobran impuestos las vacunas, ¿cómo puede ser que les obliguen a cerrar las fuentes de trabajo que son las maneras en que la gente encuentra de sobrevivir? Entonces, lo que estamos viendo es que si usted hace la encuesta, en general, ¿cuál es el problema más grave del país? Todos coinciden, es la violencia. ¿Cuál es el problema más grave suyo? El trabajo. Entonces, trabajo y violencia. Entonces, estos son los dos problemas del país y están relacionados. Y lo grave, lo tenebroso,
es que ahora la violencia impide el trabajo. Y, por ejemplo, ya sea Luisa González o Daniel Noboa Lolo, ¿están obligados a trabajar en ese consenso? ¿O vamos a seguir ensayando lo que decía Juan? Quien tiene más mano dura para contener la violencia es más exitoso. Vea, si nos ponemos temas ideológicos o prácticos o de presupuesto, nunca vamos a tener consensos. Entonces, Pero si nos ponemos por delante un problema común, lo que decía Juan, como este, cárceles. claro, un objetivo común, nadie puede quedar fuera. Y más bien entonces es conveniente porque el que esté fuera o dudoso entonces se delata. Ya. Y por eso entonces lo fundamental es tener un proyecto concreto y pedir el consenso. Ana, hemos visto, y el otro día decía el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, que, por ejemplo, todas estas adquisiciones que ya se están viendo también tienen su tiempo. Demoran, no es que se compren en Amazon los tanques de guerra. Entonces, eso es un ciclo que la democracia ecuatoriana no supo tolerar. ¿Esto le dará mejores condiciones al próximo presidente o presidenta para poder enfrentar mejor la seguridad con mayor dotación? Bueno, en términos de contratación pública y lo propio, porque hay distintos regímenes para situaciones inclusive emergentes como esta, por supuesto que sí, son una camisa de fuerza y toca atravesar por ese tipo de trámites, de procesos, de tiempos y de plazos. En términos de seguridad, es el primer eje que todos los candidatos, adicional a los dos candidatos, a los dos binomios que están para segunda vuelta, que presentaron en sus planes de gobierno. Será necesario un montón de factores, como lo decía Juan, hay que trabajar en todo al mismo tiempo. Y así como se hace el análisis, así como se establecen relaciones con la Asamblea, habrá que trabajar en reformar leyes, tal vez en fortalecer la figura de la legítima defensa, se me ocurre, en poder proteger más a nuestros servidores, a nuestras fuerzas del orden, en proyectos que ya estén en segundo debate quizás, para poder adelantarnos y ganarnos un poco los tiempos legislativos, cooperación internacional. Y esa cooperación internacional, perdón que le interrumpa, Ana, que ha avanzado el presidente, ¿no se le debería dejar de lado la que ha avanzado Lazo hasta el momento? Por supuesto que no, y ninguna cosa se debe dejar de lado si algo funciona. Eso es muy clásico de los gobiernos latinoamericanos y particularmente en Ecuador, que todos los gobernantes, todos los políticos quieren llegar a inaugurar obras o a decir todo lo que se hizo atrás está mal. Indistintamente, sin referirme a ningún proyecto, más allá de afectos y desafectos, lo que se hizo bien o lo que sirve hay que cogerlo y continuarlo. Y lo que no hay que suspenderlo y poder emprender un nuevo proyecto. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Lolo Echeverría, ¿cuáles son las acciones políticamente correctas que debe tomar el próximo gobierno para que le vaya mejor que a Guillermo Lazo? A mí me parece, en primer lugar, identificar 2 o 3 objetivos que son comunes, como por ejemplo la violencia, el desempleo. Segundo, tener una comunicación diferente, adecuada a las actuales circunstancias con los ciudadanos, para que merezca el apoyo el proyecto que se plantea al país. Y el tercer aspecto, mantenerle a la ciudadanía informada, es decir, amigar al país con la verdad, que hasta ahora no existe. Ana Changuín, su conclusión. Quien resulta electo como nuevo presidente de la República debe comprender que las necesidades de los ecuatorianos son variadas y apremiantes. De norte a sur, de costa a Amazonía, hay sueños, hay desafíos que deben ser atendidos. El nuevo primer mandatario tiene que no solamente administrar, sino que inaugurar una profunda capacidad de servicio y una escucha activa, escuchar y acercarse a sus mandantes. Juan Cubi, ¿qué es lo políticamente correcto? Creo que los dos candidatos a la presidencia tienen que entender que su próximo periodo, llegue el que llegue, es un periodo de transición. Ojalá que la esperanza sea suficientemente necia para que podamos todavía creer en que el Ecuador tiene una salida. Y bien, 17 meses de gobierno son muy poco tiempo para mostrar resultados contundentes que cambien de fondo a este país. Y por eso el próximo gobernante tendrá menos margen para ensayar fórmulas poco estratégicas que les lleven a cometer errores desgastantes. De allí que el principal factor de éxito para el nuevo mandatario será articular con sentido común y pragmatismo una administración pública que por lo menos alivie ciertos problemas cotidianos de la gente, como las medicinas, los trámites en el registro civil y que la dotación de servicios públicos como la electricidad o el internet no decaiga.
sobre todo con el embate del fenómeno del Niño. Si esta variable es exitosa, en cambio, los próximos 17 meses pueden ser un tiempo interesante para que el próximo gobierno ensaye un acuerdo nacional que ponga las primeras piedras a un nuevo modelo de país, proyectando cierta esperanza. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto electoral. Recuerde que también puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Somos Periodismo en todas las pantallas. Nos vemos el próximo domingo.